Segunda ley de Newton. Integrantes: Martínez Trujillo, Brenda Paula, Jiménez Mello, Daniela Abigail, Cintia Tami Cadena Ordóñez, Grupo 108. La segunda ley de Newton establece que si una fuerza neta es aplicada en un objeto, la velocidad del objeto cambiará, dado que su dirección o rapidez cambiará. Según la primera ley de Newton, ausencia de fuerzas implica velocidad constante. Fuerza implica aceleración. De las dos expresiones anteriores se tiene que fuerza neta no nula implica velocidad no constante, implica que el objeto acelera. Si hay una fuerza neta que actúa sobre un objeto, implica que el objeto acelera. Además se tiene que si un objeto acelera, implica que hay una fuerza neta que actúa sobre él. Cuanto más fuerza, más aceleración. Cuanto mayor es la fuerza neta sobre un objeto, mayor es la aceleración que va a sufrir. La aceleración va como la fuerza. Cuanto más grande sea la fuerza, mayor es la aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. La segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Probablemente su forma más célebre es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza aplicada al cuerpo se llama fuerza neta. El cuerpo se llama fuerza neta. El cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento se llama aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Estas leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario al combinarse con la ley de gravitación universal. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. La primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar. La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. La primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de la fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. F es igual a m por a. Esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento cuya masa no tiene por qué ser constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. En concepto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Esto es, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Ejemplo: si un carro de tren en movimiento con una carga se detiene súbitamente sobre sus rieles porque tropezó con un obstáculo, su carga tiende a seguir desplazándose con la misma velocidad y dirección que tenía en el momento de choque. La expresión de la segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varía, como por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida. La relación F es igual a m por a. Vamos a generalizar la segunda ley de Newton para que incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa. Para ello, primero vamos a definir una magnitud física nueva. Esta magnitud física es la cantidad de movimiento que se presta para la letra P y que se define como el producto de la masa
multiplique un cuerpo por su velocidad, es decir, P es igual a m por b. La cantidad de movimientos también se conoce como momento lineal. Es una magnitud vectorial y en el sistema internacional se mide en kg por m sobre s. En términos de esta nueva magnitud física, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo, es decir, F es igual a dp sobre dt. De esta forma incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no sea constante. Para el caso de que la masa sea constante, recordando la definición de cantidad de movimiento y cómo tenemos F es igual a d mb sobre dt es igual a m por db sobre dt más dm sobre dt por b. Como la masa es constante, sería dm sobre dt es igual a 0. Y recordando la definición de aceleración, nos queda f es igual a m por a, tal y como se había visto anteriormente. Otra consecuencia de expresar la segunda ley de Newton usando la cantidad de movimiento es lo que se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es 0, la segunda ley de Newton nos dice que 0 es igual a dp sobre dt, es decir, que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es 0. Eso significa que la cantidad del movimiento debe ser constante en el tiempo. La derivada de una constante es 0. Esto es el principio de conservación de la cantidad de movimiento si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula. La cantidad de movimiento del cuerpo permanece constantemente en tiempo. En esta parte de la explicación sobre la segunda ley de Newton explicaremos sobre el procedimiento y resultados de un problema. Para empezar daremos unos pequeños ejemplos sobre la segunda ley de Newton en nuestra vida cotidiana. El ejemplo más fácil y más común es sobre el carrito de supermercado. Supongamos que tenemos dos carros. Si un carro de supermercado está vacío, su aceleración es mayor, aunque no aplique tanta fuerza al empujarlo, y esto es por su masa porque es poca. En cambio, si uno está lleno, su aceleración es menor y requiere más fuerza para el avance, por lo mismo que es más pesado. También hay otro ejemplo mucho más común, es sobre patear la pelota, diferentes tipos de pelotas, una de tenis y una de fútbol. Si tenemos una pelota de tenis y una de fútbol y las pateamos, la pelota de tenis tendrá una mayor aceleración, ya que es un cuerpo con menos masa, mientras que la pelota de fútbol tendrá una menor aceleración porque tiene más masa. También tenemos el lanzamiento de bala. Este es un deporte olímpico en el que el atleta debe impulsar una esfera metálica muy pesada. A esta se le llama bala. A mayor fuerza aplicada, mayor aceleración adquirirá la bala al llegar más lejos. Este atleta debe aplicar mucha fuerza para aumentar la aceleración de la bala. También otro de los ejemplos son las cajas. Si tenemos dos cajas, una de 15 kilogramos y otra de 50, les aplicamos la misma cantidad de fuerza para moverlas. La primera caja se moverá más rápido, pero si queremos que las dos cajas se desplacen a la misma velocidad, tendremos que aplicar más fuerza a la caja pesada, por lo mismo que tiene mucho más masa que la otra. En este ejemplo se podrá decir que nos pasaría la mayoría de todos es al empujar el auto. Si un auto en movimiento se apaga en medio de la calle y el conductor debe empujarlo para llevarlo a un lugar seguro, mientras que el conductor usa su propia fuerza, el auto avanza lentamente, pero cuando otras personas le ayudan al conductor al empujar el auto, avanza más rápido, ya que mayor fuerza, mayor aceleración. Para esta parte del video vamos a resolver un problema para entender más esta fórmula. Hay que tener en cuenta la fórmula para la segunda ley de Newton. El problema nos dice calcular la fuerza que se aplica a una pelota de fútbol de 0.0 kilogramos y al patearla con una aceleración de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Para esto hay que tomar en cuenta que siempre debemos de poner datos y fórmula y sustitución para que tenga mucho más validez el resultado. Empezamos poniendo los datos que nos dan. Masa es 0.5 kilogramos, aceleración 3.5 metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza aún no la sabemos. Después seguimos con la fórmula, que es F igual a M por A.
Ahora en este paso debemos de sustituir los números por los símbolos. Quedaría así: masa es igual a 0.4 kilogramos, aceleración 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y al ya sustituir los números, ahora solamente queda multiplicar. Sería 0.4 kilogramos por 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, nos da como resultado 1.4 newtons. Esta se mide en newtons ya que es su magnitud de esta fórmula. Para darle fin a este video, quiero darle las gracias a mis compañeras Jiménez Mello, Daniela Abigail. Cadena Ordóñez, Cintia Tami. y su servidora Brenda Paula Martínez Trujillo.